Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, dedicado en esta oportunidad a la temática zombie para la temporada de Halloween. Yo soy Antes Benítez y prepárate para conocer algunos animes que puedes compartir con tus amigos y familiares en esta extraña fecha. Animes de zombie para disfrutar en Halloween, y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Y comienzo con el primer título, titulado Gone Grave. Este anime fue producido por Madhouse y se estrenó en el año 2009. Esta adaptación se basa en el videojuego con el mismo nombre desarrollado por Red Entertainment y distribuido por Sega en el año 2002, con una secuela en el 2004 y que también formó parte del catálogo de la PlayStation, que actualmente cuenta con una nueva adaptación para la PlayStation 4. Es un juego en tercera persona de disparos, pero el éxito fue más resaltante en el anime, con la participación de Yasuhiro Naitao y Kosuke Fujishima, dos mangakas muy reconocidos y de estilos diferentes que supieron combinar y crearon un anime con una historia más profunda sobre el pasado del personaje principal, con un final exclusivo para el anime. Brandon Head se convierte en un zombie lleno de rabia y con mucha ira, llamado Beyond the Grave. En su época de humano, trabajaba para la mafia y fue traicionado por su amigo Harry McDowell. Regresa a la vida como un zombie y la venganza ocupa su mente junto a los recuerdos de su pasado. Aunque está muerto, no puede zafarse del dolor y los sentimientos, sin embargo, tiene sus objetivos muy claros. Gone Grave es un anime que puedes disfrutar con tus amigos si son amantes del suspenso, drama y la acción, y con una dosis de eventos trágicos sobrenaturales. Pasamos ahora con Zombie Loan. El anime es una adaptación del manga del dúo Peach Pit, Berry Sendo y Shibuko Ebara, que fue publicado por Square Enix. El manga salió en el año 2003, mientras que el anime salió en el año 2007 y contó con un total de 13 episodios. 2 de ellos salieron en formato DVD y realizados por el estudio Quebec. Un anime lleno de drama, terror y un toque de humor. La historia gira en torno a dos chicos que sobrevivieron a un accidente fatal, gracias a la compañía Siloan, una empresa experimental, pero el haber salvado sus vidas tiene una razón de ser, pues ahora deben cazar y destruir a aquellas criaturas denominadas zombies, que la empresa no autorizó o que deberían estar muertos. En el transcurso de la serie aparecerán otras agencias parecidas con objetivos similares y en donde todo se volverá un completo descontrol. Ahora pasamos con una aclamada por muchos y que hasta el sol de hoy todavía siguen preguntando si tendrá otra temporada, así que les adelanto que no tendrá otra temporada. Se trata de High School of the Dead, inspirada en el manga del fallecido Daisuke Sato e ilustrada por su hermano Shoji Sato, que salió en el año 2006, un manga que desde su comienzo tuvo constantes tropiezos, pero eso no evitó que Madhouse produjera una adaptación al anime en el año 2010. Por otro lado, el manga quedó sin terminar y ahora tiene un futuro incierto tras la muerte del escritor Sato, como ya hemos venido comentando en varias oportunidades, y ya su hermano dijo que no la iba a continuar, así que ahórrense la pregunta. El comienzo de esta historia es bastante trillado. Un virus mortal ataca a los humanos y se transmite por medio de las mordidas en una ciudad llamada Raccoon City, en donde un oficial de policía que inicia su primer día de trabajo me equivoqué de trama. High School of the Dead tiene un particular cambio al género de zombies ya conocido. Los personajes se salen un poco del molde. Todas las chicas son bellas y sexys, un poco locas a decir verdad. Y para ser estudiantes todos tienen algún problema, y las chicas súper desarrolladas, ¿qué clase de comida le dan a estas mujeres en esas escuelas? Los sobrevivientes son un grupo de estudiantes que deben buscar la forma de sobrevivir, trabajar en equipo y aprender a combatir y defenderse no solo de los muertos vivientes que tienen toda la ciudad infestada, sino también de los propios vivos. Si buscas entretenerte, reírte, tener momentos de tensión y muchas chicas sexys, tienes que ver High School of the Dead. Además, no podemos negar que la animación y la paleta de colores es hermosa y es lo que más atrapa al espectador. ¿Cierto, chicos?
Ahora pasamos al siguiente título y lo hacemos con Sankarea. Es un manga de comedia romántica creada por Mitsuru Hattori, publicado en el año 2009. Tuvo su adaptación al anime en el año 2012 y cuenta con un total de 12 episodios y varias ovas como continuación de la serie. Furuya Shihiro está obsesionado con la temática zombie hasta tal punto de que usa un viejo libro para revivir a un gato por medio de un brebaje. En ese momento extraño conoce a una chica de alta sociedad, Rea Sanka, que termina bebiendo la poción para agradarle a Chihiro y se convierte en un zombie. Chihiro busca ser responsable y se lleva a Rea a casa para investigar todo sobre su nueva vida. El anime es raro, entre la comedia, drama y romance envuelto en esta temática de zombie. Nos encontramos con un anime que te puede dejar un sabor agridulce, sus escenarios están bien logrados y los primeros episodios tienen todo lo que un anime de zombie suspenso debe tener. Sin embargo, todo cambia a medida que avanza la historia y no terminas de definir en qué género colocarlo. Pasamos ahora con el anime de acción, sangre, drama, desesperación y sobrevivencia de Kotetsuyo no Kabaneri, conocido como la copia de Shingeki no Kyojin, así le llaman algunas personas. Su adaptación al anime fue dirigida por Tetsuro Araki y escrita por Ichiro Okuchi. Además, cuenta con 2 películas, ambas son películas recopilatorias donde hay nuevas escenas y otros que fueron mejorados. Luego, para inicios del 2009, se anunció la película de Kotetsuyo no Kabaneri Unato Kessen, que se ubica 6 meses después de los hechos ocurridos en la serie y la puedes disfrutar en Netflix y Amazon Prime Video con doblaje latino, todo bajo la producción de WIT Studios. La revolución industrial está en pleno apogeo y en medio de ese cambio aparecen unas misteriosas criaturas infectadas con un virus extraño que las hacen atacar a humanos y comer su carne, y si te acercas mucho y te muerden, vas directo a sus filas como un soldado no muerto. Es difícil matar a estas criaturas ya que su corazón está recubierto de acero. Pocas ciudades han sobrevivido, pero un chico cree que ha creado un arma capaz de matar a estas criaturas. El anime transcurre en toda esta búsqueda de sobrevivir y regresar la paz al mundo como se conocía. Su animación y su banda sonora son uno de los puntos fuertes de este anime, y si quieres disfrutar algo al estilo de Ataque a los Titanes, pero con extraños zombies para disfrutar, Kotetsuyo no Kabaneri es tu mejor opción. Ahora pasamos a una obra que a mí me ha encantado y se trata de Chikabane Hime. Es una obra creada e ilustrada por Yoshihiro Akahito y realizada en el año 2008 por los estudios de animación Phil y Gainax. La historia sigue a Makina Oshimura, una chica que fue asesinada junto con toda su familia y quien se convierte en inmortal, y es usada por el clan Kogon para matar a un Chikabane, un muerto vivo. Ella debe acabar con 108 de estos seres para poder entrar en el cielo y poder descansar en paz. El anime está cargado de gore, conflictos existencialistas, redención, el significado de la muerte y el valor de la vida, y una fuerte carga de acción. Un anime que seguramente te va a encantar si buscas una combinación entre el gore, la acción y la filosofía. Todo esto se combina para crear esta extraña historia que está dividida en 2 temporadas. Una primera temporada titulada Chikabane Hime Aka, que cuenta con un total de 13 episodios, y una segunda temporada titulada Chikabane Hime Kuro, que cuenta con 12 episodios y una ova. Pasamos al siguiente título y lo hacemos con Kamisama no Inai Nichiyobi. Originalmente titulada como Kamisama, la cual es una novela ligera creada por Kimihito Irie e ilustrada por Chingo, luego de pasar a ser un manga en el año 2010 por Abarajeri, y por último tuvo su adaptación al anime dirigida por Yuji Kumasawa en el año 2013 para el estudio Madhouse. Este anime nos narra una historia interesante y que te puede poner a reflexionar de manera teológica. La narrativa gira en un mundo que fue abandonado por Dios tras su creación. En esa situación, ningún humano vive y ninguno muere. Hampin es una niña que sigue a un extraño que extermina una aldea completa buscando a su amor. Aunque Hampin piensa que él podría ser su padre, la travesía con este extraño sujeto cambiará mucho las cosas. Es sin duda otro extraño anime que no sabría dónde colocarlo y aún dudo si son zombies o no. El hecho es que son personas en un limbo donde ni están muertas pero tampoco están vivas, así que ¿son como zombies celestiales? Si ya viste este anime, déjame saber tus comentarios.
Vamos ahora con Toko, un anime que pese a ser muy corto y no estar terminado, es un anime que sin duda debes mirar si eres fan del género de suspenso policial, mezclado con lo sobrenatural y la temática de muertos vivientes. Toru Fujisawa creó e ilustró este manga y se serializó en el año 2004 y para el 2006 se lanzó su primer episodio del anime para un total de 13 capítulos dirigidos por Masashi Abe. Ranmaru se acaba de graduar de la Academia de Policía y es asignado a la sección de Toko, un extraño departamento que se encarga de casos bastante peculiares. En plena graduación conoce a una chica que se le aparecía en sus sueños llamada Sakura. Ranmaru tiene un objetivo oculto, que es vengar la muerte de sus padres. En ese proceso, cosas raras comienzan a ocurrir, como una masacre sin resolver y unos pozos sin fondo del cual emergen criaturas extrañas y entidades de no vivos hacen presencia. Lamentablemente, el anime queda inconcluso y hasta la fecha se desconoce si tendrá o no una continuidad. El anime de Toko fue realizado en el año 2006. Ahora pasamos a Goku Gurashi. Es un manga que salió en el año 2012 de la mano de Norimitsu Kaiho. Luego tuvo una adaptación al anime dirigida por Masaomi Ando y con los guiones del mangaka, y también tuvo una adaptación live action. El anime hace referencia de forma sátira sobre otros animes de temáticas similares como Mirai Nikki y High School of the Dead, así que es un disfrute total. Yuki Takeyama es una chica muy feliz con su vida escolar, tanto que no se quiere ir y permanece siempre en la escuela junto con otros chicos y una maestra. Pero su mundo de fantasías donde se ha metido Yuki oculta una terrible verdad. Los chicos están encerrados en la escuela mientras que afuera hay un apocalipsis zombie. Ahora viene el turno de un anime musical de temática zombie, Zombieland Saga, el anime musical sensación de finales del año 2018, en donde un grupo de chicas mueren y son revividas por un extraño lunático en un mundo dentro de su realidad, en donde deberán formar una banda pop de chicas zombies. El primer episodio te atrapa completamente, mezclando el suspenso y el horror como una completa pesadilla, impactando en muchos momentos, para después transformarse en algo completamente distinto y con el cual te vas a divertir y reír con esta extraña fusión de géneros. Pasamos ahora al último título de la lista y lo hacemos con Hellsing Ultimate. Cómo dejar por fuera a Hellsing con su temática bastante amplia en todo el género de lo sobrenatural. Es uno de los animes que contiene varios elementos sobrenaturales como vampiros, hombres lobos y zombies. Es una batalla entre una sección del Vaticano llamada Iscariote. Hellsing es una organización que son protestantes ingleses y los remanentes del Tercer Reich alemán. La historia se centra en los caballeros protestantes que son descendientes vivos de Van Helsing. La organización tiene como objetivo proteger todo un territorio bajo la tutela de Integra Hellsing. Y dentro de esta organización se encuentra Alucard, un vampiro que tiene cientos de años que está para proteger a la organización, y sí, hay zombies en más de un episodio. Son 10 increíbles ovas que tienes que disfrutar de un anime que sin duda alguna está cargado de una belleza visual y de mucho gore. Así llegamos al final de este video y espero que lo hayas disfrutado. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Edward San y Josué Candray por apoyar el canal. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Rincón Otaku LA en Instagram, Twitter y Facebook. Y para los que deseen apoyarnos desde Patreon, en la descripción del video encontrarás todos los enlaces. Nos vemos en un próximo video. Y no olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video.